Hay algo que pasa en todas las casas. Limpias, pasas el trapo por los muebles, por las repisas, por las superficies, todo queda impecable. 24 horas después, el polvo volvió. No porque hayas limpiado mal, no porque tu casa tenga algún problema especial, sino porque la manera en que la mayoría de la gente limpia el polvo no elimina el polvo, lo mueve. Y hay una diferencia entre las dos cosas que cambia completamente el resultado. En Japón, el polvo en el hogar no se trata como una consecuencia inevitable de vivir, se trata como un sistema, un ciclo con origen, trayectoria y puntos de interrupción específicos. Y una vez que entendés cómo funciona ese ciclo, limpiar el polvo deja de ser una tarea que repetís indefinidamente para convertirse en algo que resolvés de raíz. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender algo sobre el polvo doméstico que probablemente nadie te explicó nunca. El polvo que se acumula en tu casa no viene principalmente del exterior. Eso es lo primero que sorprende a casi todo el mundo cuando lo lee. Se asume que el polvo entra por las ventanas, que si mantenés las ventanas cerradas, hay menos polvo, que el problema es el aire exterior. La realidad es diferente. Entre el 60 y el 70% del polvo doméstico se genera dentro del hogar. Fibras de telas, fragmentos microscópicos de papel, partículas de piel humana que se desprenden de manera natural durante el movimiento, pelos de personas y mascotas, residuos de materiales de construcción que los muebles y las paredes liberan lentamente con el tiempo, fragmentos de ropa que se desprenden con el uso y el lavado. Todo eso se genera adentro, constantemente, sin que ninguna ventana abierta o cerrada lo cambie de manera significativa. El polvo exterior, el que entra por las ventanas y las puertas, representa una fracción menor del total. Y en la mayoría de los hogares urbanos, ese polvo exterior tiene partículas más grandes y más fáciles de capturar que el polvo de generación interna, que es más fino y más difícil de controlar. Esto cambia completamente el enfoque. Si el polvo viene principalmente de adentro, cerrarse al exterior no resuelve nada. El problema está en cómo se genera, cómo circula y cómo se deposita dentro del hogar. Y ahí es donde los japoneses tienen una perspectiva diferente. El concepto japonés que está detrás de su manera de manejar el polvo no tiene traducción directa al español. Se llama Chiri-no-nagare, el flujo del polvo. No describe una técnica de limpieza, describe una manera de entender el movimiento del polvo dentro de un espacio cerrado. El polvo no cae simplemente, flota, se mueve con las corrientes de aire que generan las personas al caminar, al abrir puertas, al encender calefacción o aire acondicionado. Se deposita en las zonas donde esas corrientes se detienen o se ralentizan. Eso explica algo que todos notamos, pero pocos conectan con su causa. El polvo siempre aparece en los mismos lugares: las esquinas, la parte trasera de los muebles, los bordes de las repisas, debajo de las camas y los sofás, los zócalos. No es aleatorio, es exactamente donde las corrientes de aire se detienen y las partículas en suspensión caen por gravedad. Los japoneses diseñaron su manera de limpiar el polvo siguiendo esa lógica. No atacan el polvo donde está visible, interrumpen el ciclo en los puntos donde se genera y en los puntos donde se acumula, en ese orden específico. Y ese orden es lo que hace que el resultado dure días en lugar de horas. El primer principio del Chiri-no-nagare dice algo que va en contra de la intuición de la mayoría. Nunca limpies el polvo de arriba hacia abajo en el mismo movimiento continuo. Cuando pasas un trapo por una repisa alta y el polvo cae al suelo, ese polvo no queda en el suelo. La turbulencia que generó tu movimiento lo mantiene en suspensión durante varios minutos. Cuando después pasas el trapo por los muebles más bajos, el polvo que cayó de arriba ya está flotando y se deposita sobre lo que acabas de limpiar. El resultado es una limpieza que se contamina a sí misma mientras la haces. La solución japonesa es trabajar en intervalos. Superficies altas primero, pausa de 5 a 10 minutos para que el polvo desplazado se deposite. Superficies medias, otra pausa breve, superficies bajas y suelo al final. No es más trabajo, es el mismo trabajo distribuido de manera diferente y el resultado es una limpieza que no se contamina a sí misma. El segundo principio tiene que ver con la herramienta. El trapo húmedo convencional
captura el polvo que está depositado sobre una superficie, pero deja un residuo de humedad que actúa como trampa para el siguiente ciclo de polvo. El polvo se adhiere a la humedad. Una superficie secada con trapo húmedo vuelve a acumular polvo más rápido que una superficie que nunca se limpió, porque la humedad residual que quedó actúa como adhesivo para las partículas que flotan en el aire. Los japoneses usan trapos de microfibra completamente secos para la mayoría de las superficies. La microfibra seca tiene una estructura de fibra que captura las partículas de polvo por atracción electroestática. No las empuja, no las suspende, las atrapa y las retiene dentro de la tela hasta que lavas el trapo. Y como no deja humedad residual, la superficie limpiada con microfibra seca tarda significativamente más en volver a acumular polvo que la misma superficie limpiada con trapo húmedo. Esto es física textil básica, pero es la diferencia entre una limpieza que dura un día y una limpieza que dura 3. El tercer principio es el más contraintuitivo de todos: ventilación antes de limpiar, no después. La mayoría de la gente abre las ventanas después de limpiar para renovar el aire. Los japoneses las abren antes, durante 10 o 15 minutos, y las cierran antes de empezar a limpiar. La razón es específica. La ventilación genera corrientes de aire que ponen en movimiento el polvo depositado en superficies y en el suelo. Si ventilas antes de limpiar, ese polvo que la corriente levantó se deposita nuevamente mientras abrís las ventanas. Cuando cerrás las ventanas y esperas unos minutos antes de empezar a limpiar, el polvo que la ventilación levantó ya se depositó de nuevo. El aire está renovado pero en calma, y limpiar en un ambiente con aire quieto significa que el polvo que desplazás con el trapo cae al suelo en lugar de quedarse en suspensión. La ventilación después de limpiar, en cambio, levanta parte de lo que acabas de recoger y lo redistribuye por el ambiente. 10 minutos de diferencia en el orden de los pasos cambia completamente la efectividad del resultado. Hay un cuarto principio que los japoneses aplican y que tiene que ver con algo que muy poca gente considera fuente de polvo: los textiles decorativos. Almohadones, mantas dobladas sobre el sillón, cortinas, alfombras decorativas, tapices. Todos esos objetos tienen algo en común. Son reservorios de polvo activos. Acumulan partículas en sus fibras y las liberan lentamente al aire con cada movimiento. Cada vez que alguien se sienta, cada vez que hay una corriente de aire en el ambiente. El concepto japonés de ma, que describe el espacio vacío como elemento activo de un diseño, tiene una aplicación práctica directa aquí. Menos textiles en el espacio significa menos superficie de acumulación de polvo, menos liberación continua de partículas al aire, menos ciclos de recontaminación. No es un llamado al minimalismo estético, es una observación funcional. Cada textil decorativo que agregas a un ambiente es una fuente de polvo adicional que requiere mantenimiento regular para no convertirse en un problema crónico. Los japoneses no eliminan todos los textiles de sus hogares, pero son muy conscientes de cuántos tienen y dónde los ubican. Y los que tienen, los mantienen con una frecuencia que la mayoría de la gente no aplica a sus almohadones ni a sus cortinas. Una sacudida semanal al aire exterior, un lavado mensual para los que lo permiten, una aspiración regular para los que no se pueden lavar, no como tarea extra, como parte del mismo sistema de mantenimiento del Chiri no Nagare. El quinto principio es el que cierra el sistema y es el más simple de todos. Los zapatos se dejan en la entrada, no como norma cultural arbitraria, como decisión funcional con consecuencias directas en la cantidad de polvo y suciedad que entra al hogar. El calzado que se usa en la calle acumula en sus suelas una combinación de polvo exterior, residuos de pavimento, partículas orgánicas e inorgánicas que se transfieren al piso de la casa con cada paso. Estudios sobre contaminación de interiores muestran que el calzado de calle es uno de los principales vectores de introducción de contaminantes externos al hogar, incluyendo metales pesados del pavimento, residuos de pesticidas de zonas verdes y bacterias de origen fecal presentes en veredas urbanas. Dejar los zapatos en la entrada no es solo una cuestión de limpieza del piso, es interrumpir en el punto de entrada el ciclo de contaminación más fácil de controlar. Lo que no entra no necesita ser limpiado. Aplicados juntos, estos 5 principios forman un sistema
que no requiere más tiempo que la limpieza convencional. Requiere diferente tiempo, diferente orden, diferente herramienta, diferente comprensión de lo que está pasando mientras limpias. La primera vez que lo aplicas de manera completa, el resultado se nota, no solo en lo que ves, en cuánto tiempo pasa antes de que vuelvas a ver polvo en las mismas superficies. La segunda semana, el ciclo empieza a estabilizarse. Al mes, el mantenimiento requiere menos esfuerzo que antes, porque el sistema de acumulación está interrumpido en varios puntos al mismo tiempo. El polvo no es un problema de limpieza, es un problema de flujo, y un flujo que entendés puede interrumpirse, no en todos sus puntos al mismo tiempo, no de manera perfecta ni permanente, pero sí de manera consistente, inteligente y sin el esfuerzo doble de limpiar lo mismo una y otra vez, sin entender por qué siempre vuelve. Los japoneses no tienen casas sin polvo porque limpian más. Las tienen porque aprendieron a leer el movimiento del polvo antes de limpiarlo. Y una vez que aprendes a leerlo, no podés volver a limpiar de la misma manera. Gracias por acompañarme en este vídeo. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte nada de lo que se viene en Reset y Hogar. Nos vemos en el próximo vídeo.